El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Quiénes son los mensajeros o ángeles que Dios ha enviado a su vida? ¿Quiénes le traen mensajes con buenas noticias, tan grandes que les dejan sin palabras? ¿Quiénes son los Zacarías en este tiempo? Las personas que han visto la visión de Dios. ¿Quiénes son las Elizabeth de este tiempo? Las personas que encarnan la promesa y la esperanza. En esta edición estaremos trabajando el tema sobre la promesa de Dios. Mi nombre es Jesús Rodríguez Cortés, director del Instituto Bíblico Juan Figueroa Empierre y de Tecnología de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y le invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciba un saludo cordial de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, su pastora general, reverenda Hilda Robles Florán, y su equipo de trabajo en el Centro Cristiano. Es mi privilegio poder acompañarles en este espacio de estudio de la Palabra de Dios. Y en el día de hoy estaremos trabajando la lección número 14 de la revista para la educación cristiana transformadora El Discípulo, la cual lleva por título La promesa de Dios. El texto base se encuentra en Lucas, capítulo 1, los versículos 8 al 20. Y el texto a memorizar dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Damos gracias al Señor por su palabra. Tengamos un espacio de oración para que el Señor nos dirija a través de la misma. Señor, en tus manos estamos en esta mañana, con agradecimiento de todas las cosas buenas que tú nos das, de todas las promesas tuyas que son eternas para nuestra vida, y te pedimos que en esta hora, a través de tu Espíritu Santo, reveles a nuestro corazón el propósito para el cual esta palabra ha sido enviada. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Me gustaría que pudiéramos definir el significado que va a aparecer en el texto bíblico que dice: no beberá ni vino ni sidra. Esa frase hace referencia a número 6, el capítulo donde encontramos la explicación de lo que significa ser nazareno o hacer un voto de nazareno. Eso implica sencillamente que Juan había de ser nazareno durante toda su vida, por lo tanto, una persona que estaba reservada o dedicada a una misión de Dios particular. Y vamos a encontrar unas características de estas personas que llevan la misión de Dios a cumplimiento. Teniendo entonces esa definición en consideración, me gustaría que pudiéramos visitar el texto bíblico completo que se encuentra en Lucas, el capítulo 1, los versículos 8 al 20, el cual dice de la siguiente forma: Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto yo? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas noticias. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Cuando hacemos una lectura cuidadosa del texto bíblico que se encuentra en Lucas, podemos percatarnos que en su totalidad habla sobre la observancia de la ley, la solidaridad de los bienes, el tema de la envidia y el tema de la preocupación, y sobre el hacer lo que nos gusta y también hacer a veces lo que no nos gusta tanto que nos hagan. Sobre eso, Daniel Malguerat nos plantea que entre todos los evangelistas, Lucas es el evangelio que más puntualiza sobre la dimensión ética de la fe. Seguir a Jesucristo implica un camino de vida que nos debe llevar a la práctica de la justicia. De la misma manera, también nos plantea que la dimensión socioeconómica ocupa uno de los primeros lugares al momento de pensar cómo articulamos la fe. Es decir, que cuando hablamos de los bienes que poseemos, ese diálogo tiene que ir acompañado del uso correcto de tales bienes que Dios nos ha dado. Claro está, el Evangelio de Lucas nos lleva por el camino de que una característica ética de toda persona que siga a Jesucristo es la oración. O sea, que la oración es una etapa de suma importancia en toda tarea que emprendemos. La oración ininterrumpida es una necesidad de toda persona creyente. ¿En cuántos problemas nos metemos orando? Imagínense si no nos metemos en problemas no orando. Eso nos lleva a considerar también que el contexto sociológico que está en el Evangelio de Lucas enfoca en un entorno que es helénico, donde invita a la persona que lee el texto bíblico a reconocer que la misión de Dios se encuentra en casa. Y este escrito, al igual que el libro de los Hechos de los Apóstoles, trabaja la ambigüedad al nivel personal, también al nivel gubernamental, y la relación difícil entre la iglesia creciente, el judaísmo, y que por lo tanto había un conflicto entre las autoridades judías con las enseñanzas de Jesús y la iglesia primitiva. Aquí existe entonces una tensión entre la gente judeo-cristiana y la gente que estaba empezando a convertirse al evangelio, que era de procedencia gentil, es decir, que no era de procedencia judía, donde uno de los desafíos más grandes a nivel ético estaba en la convivencia y en la desigualdad económica. Por otro lado, es de suma importancia resaltar que el Evangelio de Lucas privilegia la importancia de las mujeres en el ministerio de Jesús y en la iglesia primitiva. Observe que hay un foco aquí con Elizabeth y que hay una contraparte con Zacarías. Entonces, cómo las mujeres son agentes importantes dentro del ministerio de Jesús. Así que vamos llegando a uno de los temas principales que nos toca como objetivo de esta clase, la promesa divina. Esa promesa divina en contraste con la incredulidad humana. Por medio de esa exposición histórica que nos presenta Lucas, se nos invita a confiar en las promesas de Dios, a pesar de lo absurdo, y a vencer la incredulidad que nos agobia a cada momento. Es por tanto que me gustaría pasar a un análisis de la escritura para ir a unos puntos sobre la aplicación. Lucas comienza hablando de un sacerdote llamado Zacarías, el cual ya hemos mencionado, que también vivió durante la dictadura de Herodes el Grande. Y como sacerdote, Zacarías era de la tribu de Leví. Aquí lo curioso es que estaba casado con una mujer que también provenía de esa tribu, Elizabeth, y quien era descendiente de las hijas de Aarón. Tanto Zacarías como Elizabeth eran personas justas, es decir, personas que eran irreprensibles a la hora de guardar los mandamientos de la ley de Moisés. También habían alcanzado, según vemos en el texto bíblico, una edad avanzada.
y se estaban enfrentando a un problema con la edad, que no podían tener hijos, que a pesar de su piedad, de su dedicación, no habían podido tener descendencia, y en aquel tiempo no tener descendencia era visto como una maldición. Algo habían hecho ellos o algo habían hecho los antecesores. Para los líderes fariseos era incomprensible que una persona justa fuera castigada con una maldición, como lo consideraban la esterilidad en aquel momento. Lucas nos cuenta que llegó el momento o el tiempo en que Zacarías sirviera en el templo. Aunque pueda sonar algo extraño, en aquel tiempo habían tantos sacerdotes en Judea que tenían que tomar turnos para servir en el templo en Jerusalén. En promedio se servían 2 semanas al año, lo que les obligaba a los sacerdotes a buscar trabajos en los pueblos y en las aldeas donde vivían. Y como los sacerdotes ofrecían sacrificios de animales, pues normalmente su trabajo consistía en ser carnicero en la aldea. Zacarías estaba encargado entonces de ofrecer la ofrenda de olor suave, es decir, el incienso en el templo, y mientras la multitud esperaba afuera, fíjese que el ángel del Señor se le aparece, puesto en pie a la derecha del altar. Y como era de esperarse, la presencia del mensajero perturbó a Zacarías. Sin embargo, eso no entorpeció la labor del ángel, quien procedió a darle una profecía de salvación diciendo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo. Llamarás a su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjese que hay unos detalles impresionantes de esta profecía. La frase "no temas" es característica de las profecías de salvación y nos dice y nos habla de un Dios que favorece a la persona que ha de recibir ese mensaje. El ángel dice que ha escuchado, que el mismo Dios ha escuchado las oraciones de Zacarías y de Elizabeth, lo que indica que Dios está presto a proceder y a conceder lo que se pide. Pero eso ocurre en el tiempo del Señor. A veces nos desesperamos y a veces hasta perdemos la esperanza cuando las cosas por las que hemos estado orando no se cumplen del todo o no salen como uno hubiese esperado. Así que aquí vemos la buena noticia de un niño que pronto habría de nacer y se llamaría Juan. Y dado a que en la época era común que el hijo mayor llevara el nombre del padre, la instrucción del ángel había sido bien específica y causó sorpresa al sacerdote. Aún así, el nacimiento del niño traería alegría a la pareja de ancianos. Y es en este momento que la profecía cambia de foco, porque pasa de hablar de las peticiones y todo lo que el Señor habría de otorgar, describiendo a esta criatura, quien se dice que sería una persona importante, en primer lugar. En segundo lugar, se dice que estaría dedicada al Señor, al implicar que era nazareno, y que sus prédicas conducirían al pueblo de vuelta a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque sería poderosa en el Espíritu, así como la poderosa predicación del profeta Elías. Mire cómo responde Zacarías, con incredulidad. Ahí queda retratada nuestra humanidad. Cuando hemos recibido de parte de Dios la confirmación de que Él habrá de hacer algo, de que Él camina a nuestro lado, cuando tenemos la constancia de que estamos en la noticia de Dios y de momento respondemos con incredulidad. Pero el ángel le dice: mira, yo soy Gabriel y fui enviado por Dios a darte buenas noticias. Y ese es el mismo ángel que se había comunicado con el profeta Daniel. Bueno, ¿qué ocurre? Que ante la incredulidad de Zacarías se quedó mudo, se quedó en silencio, y así se quedaría hasta el nacimiento. El ángel se fue, y fíjese que la acción retorna a la multitud que estaba a la espera ansiosa fuera del santuario para adorar. Y después de una larga demora,
Zacarías se muestra ante el pueblo y no puede decir nada, no puede articular una sola palabra. Así que de manera milagrosa el pueblo logra discernir que lo que ha ocurrido es un milagro, aunque no se puede determinar exactamente qué es. Y así, mudo, a causa de su incredulidad, Zacarías continúa trabajando en el templo hasta terminar su turno de servicio. En esta lección hay varias implicaciones que nos ayudan a tener puntos en la predicación y también en la enseñanza de la fe cristiana. En primer lugar, el texto nos habla de la veracidad, la exactitud, cómo Dios honra sus promesas divinas. Y fíjese que Lucas investiga la vida, obra, pasión, muerte y resurrección de Jesús con el propósito de afirmar la veracidad. Y al hacerlo encuentra que todos los eventos han sido ciertos. Hay quienes dicen y afirman que los eventos de Jesús de Nazaret son historias de camino. Pero cuando usted mira la Biblia en esos primeros 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que están enlazados, porque Marcos se escribe primero y luego se escriben los otros 2. Son lo que se llaman sinópticos, o sea que se ven en paralelo y van escribiéndose en paralelo. Pero usted tiene un testigo en el Evangelio de Juan que está completamente aparte y que está afirmando exactamente lo mismo que están afirmando los primeros evangelios. Por lo tanto, tenemos un criterio que se le llama la múltiple atestación, el múltiple testimonio de que Jesús caminó entre los seres humanos, que hubo una vida, que hubo una obra, que hubo pasión, que hubo muerte y que hubo resurrección. Y aquí el tema de la verdad es muy importante porque vivimos en un tiempo donde el criterio de la verdad se ve comprometido. Y esto lo vamos a ver mucho en las sociedades de la información, donde la información cada vez crece más, por lo tanto tiene una demanda de transparencia. Las conexiones cada vez son más rápidas y nos estamos moviendo a un mundo donde digitalmente todo va camino a la automatización. Y cuando tenemos automatización en ocasiones perdemos el criterio. Perdemos la perspectiva porque es que todo está dado y vea que estoy haciendo entre comillas. Así que vivimos en un mundo donde las sociedades se creen que tienen una verdad relativa y que cada cual tiene su verdad. Eso significa que la proclamación de la verdad del Evangelio nos plantea cómo podemos hablar de la verdad en un mundo que cree que esa verdad es relativa o aún peor, que cree que no existe. ¿En qué punto debemos recordar un asunto crucial en la fe cristiana? El cristianismo afirma que la verdad es alguien, no algo. ¿Qué quiere decir eso? Que la verdad es relacional, que la relación con Dios por medio de la persona de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Por lo tanto, que la verdad no es meramente una declaración que se escribe en un papel. No es algo así proporcional. No es una técnica. Aunque el Evangelio contiene afirmaciones verdaderas, podemos decir en oraciones completas la verdad como una relación que nos lleva a acercarnos cada vez más a Dios. Esta lección también nos recuerda que Dios habla y que continúa hablando. El Dios que se ha revelado a nosotros a través de la Biblia, de la historia y de la persona de Jesucristo es un Dios que continúa hablando y que ha hablado en el pasado, que sigue hablando en el presente y que eso nos debe llevar a preguntarnos cómo es que Dios nos habla hoy. Como dice Hebreos en sus primeros versículos, Dios habló en el pasado de muchas maneras, particularmente por medio de los profetas de Israel. Pero fíjese que Jesucristo es la palabra definitiva de Dios. Y decimos que Jesucristo es la palabra de Dios, hecha carne. La Biblia recoge esa revelación divina, primeramente para el pueblo de Israel y después para toda la humanidad por medio de la obra de Jesucristo. Por lo tanto, podemos afirmar que Dios también habla por medio de la Biblia, que es la palabra divina, revelada y escrita para guiar a la humanidad a la salvación. Otro punto es que esta lección nos habla de cómo podemos afirmar que Dios llama y comisiona a personas de fe a llevar a cabo tareas particulares en el reino. Dios puede
poner grandes responsabilidades espirituales sobre nuestros hombros. Y esas responsabilidades pueden sorprendernos, particularmente si pensamos que no estamos listos para cumplir con esa tarea tan importante. Claro está, eso puede llevarnos al escepticismo y a dudar del llamado como del propósito de Dios para nuestras vidas. Y esas dudas pueden manifestarse de dos maneras. Por un lado, podemos dudar porque tenemos problemas para discernir el llamado divino. Y es que tratar de comprender el propósito de Dios en nuestras vidas es una tarea espiritual. Por eso, en principio, quise traer la ética del reino, como la ética es vivir en oración continua para poder discernir la palabra del Señor. Aún las personas que hoy dicen que no tienen fe, tienen que tratar de comprender su llamado. Y ese llamado, en el fondo, es una realidad espiritual. Discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas es difícil, pero es necesario. Toda persona tiene que lidiar con la realidad de discernir el llamado de Dios, que es una realidad espiritual. Por otro lado, podemos dudar porque estamos emocionalmente o espiritualmente agotados. Eso suele ocurrir. Las personas de fe podemos tener crisis de fe. Los líderes espirituales, los líderes religiosos también pueden deprimirse. Se pueden abrumar por las responsabilidades que enfrentan. Así que es importante velar por el bienestar espiritual de las personas. Eso es una tarea ardua, difícil, y en ocasiones bien lejana de poder realizar, pero con el favor del Señor lo logramos. Así que es necesario conocer y valorar muchas promesas que Dios nos ha dado por medio de la palabra. Es necesario confiar en el poder divino, que puede manifestarse en algo milagroso, como la aparición de un ángel, o en algo tan sencillo como el milagro de la concepción. Zacarías, aunque tuvo la bendición de recibir la revelación sobrenatural, no podía creerlo, y ni la presencia del ángel que se le reveló pudo moverlo a creer. Y eso nos lleva a ver que el escepticismo puede ser tan profundo que nos lleve a no superar momentos, procesos. Sin embargo, Dios es misericordioso. Dios, en su infinita bondad, en su infinita misericordia, nos lleva de la mano y nos lleva a superar las dudas. ¿Cuáles son las dudas que tú necesitas hoy superar? Es importante que encontremos que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. También es importante recordar que Dios revela su santa voluntad a la humanidad de manera sobrenatural, y lo sigue haciendo hoy. ¿Cómo respondemos al mensaje divino? ¿Cómo somos fieles a Dios para superar la duda y confiar en su palabra, esa palabra que es Él mismo quien la dicta, el mismo Dios que comisiona, el mismo Dios que envía? Quiera el Señor que podamos discernir su propósito y continuar caminando en su voluntad. ¿Qué le parece si oramos? Bendito Dios, te alabamos por tu fidelidad. Tú sabes escuchar nuestros ruegos y responder a nuestras oraciones. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por revelarte a la humanidad. Te rogamos que nos permitas atesorar tu revelación y a tener la fe necesaria para creer en tus promesas y caminar en ellas. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Les habló Jesús Rodríguez Cortés, director del Instituto Bíblico Juan Figueroa Unpierre y de Tecnología en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.